Abrí tu Biblia, por favor, conmigo en 1 Samuel, capítulo 17. Vamos a leer en breve algunos versículos a lo largo de ese capítulo. Y esta palabra viene a hablarnos el Señor a esa parte que tenemos vos y yo, que nos dice que para mejorar tu vida necesitas tener algo más de cualquier cosa. Entonces nosotros, nuestra mente humana piensa que yo no puedo mejorar mi vida si no gano un poco más de dinero en mi sueldo, si no tengo un ascenso. O nos dice, no puedo mejorar mi vida si no tengo una mejor casa. O no puedo mejorar mi vida si tengo más de algún recurso del que me siento escaso yo. Decime si vos y yo no somos buenos para detectar en qué cosa somos malos. O qué cosa nos está faltando en nuestra vida. Está bien detectar esa detección, pero nuestra creencia natural es que sí o sí necesitamos más de eso para recién poder vivir mejor, para poder ser un poco más feliz y por consecuencia para estar más cerca de lo que Dios quiere que estemos. Entonces siempre nos comparamos con otro y decimos, por ejemplo, si yo tuviese el carisma de aquel, hubiese tenido mejores oportunidades de trabajo. Si yo pudiese relacionarme tan bien con las personas como lo hace tal otro, entonces las personas me aceptarían más y se llevarían mejor conmigo y me harían más favores. O si yo tuviese la capacidad de emprender negocios, como lo hace mi vecino, como lo hace mi hermano o quien sea, si yo tuviese una capacidad mayor de la que tengo actualmente, ahí eso sería la clave para vivir mejor. Y pasamos por la vida siempre así, viéndolo desde la insatisfacción, ¿o no? Viendo la vida desde lo que nos falta. Qué tremendo que es esto. Entonces pasamos todo el tiempo la vida de que nos falta. Y si por alguna casualidad de la vida, por tu esfuerzo, por suerte, por lo que sea, ¿pudiste conseguir un poquito de ese recurso que pensabas que te hacía falta? Más dinero, mejor ropa, mejor auto, lo que sea. Si por alguna casualidad de la vida lo pudiste conseguir, entonces enseguida saltamos a otra cosa que nos falta. Y siempre, ¿cuál es la creencia implícita? Hasta que yo no tenga más de algún recurso físico, material, de personalidad, de capacidad, no voy a poder vivir mejor. Y siempre lo vemos desde la insatisfacción. Y hoy yo te quiero pensar que desde el punto de vista de Dios, Él lo ve un poco diferente. Si pensás que te está faltando algún recurso para recién vivir mejor, entonces esta palabra es para vos. Es para mí y es para todos. Porque todos tenemos la misma mente de pensar las mismas cosas, parecidas. Esta palabra, en parte, solo voy a usar los mismos versículos que usó Eduardo en las dos predicaciones atrás. ¿Bien? La mitad de lo que voy a hablar hoy se lo plagié al pastor Eduardo. Así que esto, si repasás esa predicación, esta sería quizás la parte B o la secuela. La secuela, ¿viste? Generalmente la secuela de una película, ¿viste que está la precuela y después la secuela? Bueno, la precuela casi siempre es más mala que la secuela. Pero bueno, pero vamos a intentar, vamos a reflexionar en lo que Dios dijo y punto. Bien, mira, te voy a dar algunos ejemplos de cómo mucho de algo es peor. Hay sistemas o hay cosas en las que si vos le ponés mucho de lo que necesita, de lo que ese sistema o esa cosa necesita, termina siendo contraproducente. Bien, ejemplos que obviamente saqué de Conía. El aceite de un motor. Si vos le ponés mucho de aceite a un motor, ¿qué pasa? Se rebalsa y se satura el sistema y seguramente se rompa. Si le ponés demasiado aceite, ¿viste que tiene el nivel? Bueno, si lo pasás, va a ser malo. Entonces la solución no viene por mucho aceite, ponele mucho del mejor aceite. Bien, y si le pones poco genera fricción y también se rompe. Las plantas, ¿qué pasa si a las plantas las regás mucho? Se ahogan, ¿por qué? Porque no pueden respirar. Si le pones poco, ¿qué pasa? Se seca. Entonces, ¿cuánto necesita?
el nivel justo de ese recurso, del agua. Tercer ejemplo que me dio la IA. Electricidad. Electricidad. Si viene un recontra exceso de corriente, ¿qué pasa? Como nos suele pasar con el sur, se quema todo. Bien. Si la tensión es muy baja, ¿qué pasa? Capaz que o te anda mal la licuadora o no prende directamente. Bien. Entonces, ¿qué nos lleva a reflexionar esto? A que los recursos necesarios, hay un nivel óptimo que vos necesitás. Vos no necesitas tantos recursos como pensás que necesitas y Dios no te va a dar tampoco que te haga falta. ¿Venís hasta acá conmigo? Entonces, la reflexión que hoy el Señor nos quiere hablar es que Dios nos va a indicar o nos quiere mostrar cuántos recursos nos hace falta a vos y a mí. Y sea lo que pienses, que tu mente te diga, bueno, Dios piensa diferente. Y eso es lo que tenemos que intentar ver. Vamos a 1 Samuel 17, versículo 38. Vamos a ver a un hombre que lo tuvo todo y no le sirvió para nada. Una persona que tuvo todos los recursos mejores de la época y para lo que Dios quería y lo que tenía que lograr y producir un mejoramiento por consecuencia de su vida, no le sirvió para nada. Estaba el pueblo de Israel, salía Goliat a amenazarlo, decía, vamos a pelear en combate singular para no destruirnos entre todos, por 40 días y nadie se animaba a pelear con Goliat, que medía casi unos 3 metros. Llega David, dice, bueno, yo me animo, lo mandaron, nadie quería morir, todos le tenían miedo. Y pasó lo siguiente, cuando David dice que se anima a pelear contra el gigante. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. Casco de bronce también tenía el gigante Goliat. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar. Pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No pudo andar con todo eso. No puedo andar con todo eso, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. Mirá qué impactante lo que nos enseña este pasaje de la Biblia. Un hombre que tuvo la mejor armadura no le sirvió para pelear contra el gigante. ¿Y qué nos dice esto a vos y a mí? Que si tenés todo lo que estás deseando, tampoco te va a servir para ser más feliz. Y si tenés todo lo que estás deseando, no te va a servir para alcanzar las victorias y las cosas que Dios quiere que alcances. Qué verdad tan importante es esto. Entonces ahí le tenemos que decir a nuestra mente, pará, deja de desear tantos recursos, porque la victoria no la voy a tener por tener todo lo que estás deseando. Si Dios nos diese todo lo que estás deseando, nos pasaría incluso lo mismo que a David, que no nos serviría para ser más feliz, no nos serviría para caminar el propósito de Dios un poco más firme y por otro lado hasta caminaríamos peor, porque David, que no estaba acostumbrado, no podía caminar. Hasta un daño nos haríamos a nosotros. Imagínate si David hubiese dicho, bueno, igual voy a pelear porque tengo la mejor armadura, me protege. Yo creo que hubiese agarrado un hacha a Goliat y lo partía al medio. Bien. ¿Y qué nos habla esto? Es que nosotros siempre desde nuestra mente humana pensamos que la vida, las grandes mejoras de la vida siempre se producen con obtener más recursos. Y hoy Dios nos viene a decir que no hace falta mucho más recursos de los que tenés para que vos tengas mejoras en tu vida y para que tengas grandes victorias, que eso es lo que Dios te quiere dar. Dios produce sus mejoras en tu propia vida cuando vos tenés una victoria, no cuando tenés más recursos. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Que están los recursos deseados, que son las cosas que pensamos que necesitamos y que probablemente algún día el Señor te lo dé, porque después David tuvo armadura, tuvo reino, tuvo beneficios. Pero están los recursos que pensamos que necesitamos, que son los que estás deseando, que puede que Dios te lo dé, y están los recursos de Dios. Y los recursos de Dios no tienen tanto que ver con lo que te falta. Tiene más que ver
con lo que ya tenés. Y eso dice hoy, Dios nos dice a vos y a mí y a todos, que lo que ya tenés es suficiente para que seas feliz. Lo que ya tenés es suficiente para que conozcas más a Dios. Y lo que ya tenés es suficiente para que obtengas victorias que produzcan grandes mejoras en tu vida. Lo que ya tenés es suficiente. Vamos a ver después en qué consistía la onda. ¿Qué era lo que tenía David? Como bien sabemos, porque todos alguna vez escuchamos el pasaje de la Biblia de cuando David mata a Goliat, cómo lo mató de un piedrazo con la onda. Entonces, si vos analizás la Biblia, un montón de veces de las que Dios llamaba a alguien para cosas tremendas, era muy común de ese llamado lo mismo que le decimos a vos y yo a Dios. Señor, yo no sé hablar, yo no tengo reino, a mí no me sigue nadie, nadie está conmigo, yo no tengo apoyo de la gente. Y muchas veces Dios le decía a esa persona, ¿qué tenés en la mano? Me acuerdo de Moisés ahora, por ejemplo, ¿qué tenés en la mano? Una vara, bueno. Y Dios hizo un milagro mostrándole con la vara. Pero lo que nos enseña Dios una y otra vez es que lo que ya tenés es suficiente. Que antes de pensar en lo que te hace falta, tenemos que pensar más en lo que ya tenemos. Entonces uno dice, bueno, yo cuento malos chistes. Bueno, tus malos chistes son suficientes para que construyas las relaciones que tenés que construir. ¿Me explico? O decir, yo no soy el mejor trabajador de mi empresa. Bueno, esa capacidad mediana, promedio, es suficiente para que vos cumplas como tenés que cumplir, aunque no seas el mejor. ¿Me explico? Caminando con lo que tenés. Qué impactante que es esto. Entonces algunos dicen, bueno, yo no tengo tanto dinero. Bueno, con lo poco que tenés, ¿qué decisiones tomas para poder lograr las victorias que Dios tiene? Lo único que tenía David es una onda. Y vamos a ver que los recursos de Dios no es solamente lo que tenés, al mismo tiempo con lo que tenés es cómo te relacionás con lo que tenés. ¿Viste? Porque generalmente con lo que tenemos nos relacionamos mal. ¿Viste? Que todos nos criticamos nuestra personalidad generalmente. Y miramos al que tiene lo que nosotros tenemos. Bueno, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Cómo te relacionás con lo que ya tenés? Bueno, sos así medio tranquilo, no sos el alma de la fiesta. Bueno, ¿cómo usás esa capacidad de ser tranquilo en una reunión familiar para lo bueno? Dios te hizo tranquilo, pero en el ejemplo, pero aparte los recursos de Dios es el ser tranquilo y cómo uno se relaciona con eso. Si lo acepta o lo acepta y si lo usa o no lo usa, así tal cual es. Entonces tenemos que los recursos deseados son lo que todavía no tenés, pero probablemente Dios te dé, y los recursos de Dios son lo que ya tenés y cómo te relacionás con eso que ya tenés. Lo único que tenía David era una onda. Mirá qué tremendo. Una onda que seguramente la había heredado de alguno de sus hermanos, porque tratar el cuero era un reproceso en esa época y actualmente también, pero hacerlo manualmente como antes llevaba meses para que quede bien firme y resista el impacto y la tensión de la piedra. Entonces, seguramente la onda que tenía David ya la habían usado sus 7 hermanos. ¿Me explico? Y seguramente la heredó. Bueno, ¿qué es lo que tenía David? Una onda. Y es por eso que el primer punto de hoy que Dios nos enseña de cómo usamos los recursos y cómo son suficientes, es que los recursos de Dios siempre te dan soluciones creativas. Los recursos de Dios, la onda que vos tenés en la mano, vieja, gastada, que nadie quiere o que nadie puede desear, nadie dice, uy, yo quiero la onda que tiene él, de cuero, la onda que tiene David. Uy, ninguno de los vecinos le decía a David, ¿cómo le robaría la onda que tiene David? Bueno, ese rasgo que vos tenés, esa onda, que a las personas pueden decir, bueno, no es algo que desee de él, de eso es lo que Dios quiere usar para que vos encuentres soluciones creativas a los problemas. Mire, ¿por qué digo soluciones creativas? Planteémonos la situación. Estaban en una situación de guerra. ¿Cómo se peleaban las guerras? Con arma, mínimamente, formación militar, saber pelear y espadas, lanzas, escudos, arcos.
no era típico la onda. ¿Por qué? Porque la onda no respondía al contexto. La onda era un material que usaban para cazar o lastimar, por lo menos, porque cazar era difícil, lastimar animales que quieran comerse tu ganado. Entonces vos lo usabas, la onda era una herramienta para asustar animales. ¿Me explico? Nadie en esa situación hubiese esperado que alguien, el enemigo del otro país, baje con una onda. Imagínate vos, estás así, vos estás en el ejército de los filisteos. Está Messi ahí amenazando a los otros, que me gane 1-1, le damos la Malvina. Bueno, pero hay que ganarle 1-1 a Messi. Bueno, imagínate la situación así. Cualquiera de nosotros trataría de mandar a un buen jugador o no, si fuésemos del otro lado. A nadie se le ocurriría mandar a un basquetbolista o a alguien que juega al handball o haga otra cosa que nada que ver. Bueno, imagínate vos los filisteos, todos armados, los soldados que veías del otro monte, todos los soldados armados con el rey que tenía una buena armadura y tenía buenos guerreros y el rey encima que también medía 2 metros, era grandote Saúl. En vez de bajar uno de esos, bajaba alguien con una onda. ¿Viste? Nadie hubiese esperado eso. ¿Me explico? Bueno, ¿qué es lo que hoy nos dice el Señor? Esa onda que vos tenés, ese recurso que vos tenés, que vos lo ves medio, bueno, una onda gastada, vieja, no sirve tanto, con eso Dios te va a dar soluciones que guerreros no pueden conseguir. ¿Me explico? Es con lo que ya sos, con lo que ya tenés, que Dios te quiere dar victorias creativas. Leo el versículo 33 al 35 del mismo capítulo que vamos a estar tocando hoy. Bien, ¿cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene y se llena una oveja del rebaño. Y se lleva, perdón. Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro. ¿Leí bien? Ah, bueno. ¿Por qué se ríen? Ah, bueno, porque yo suelo leer muy mal, por eso. Va cuando me pongo nervioso, bien. Lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Mira qué tremendo. ¿Cuál era el recurso que David tenía? Una onda. ¿Pero qué había hecho David? Lo había usado hasta el hartazgo. Es decir, que seguramente él cuando era niño lo mandaban a hacer el trabajo que nadie quería, que era cuidar las ovejas, estar solo en el campo semanas enteras y a bancártela solo ahí a la noche. Él hacía lo aburrido con el recurso que tenía, que era ponerse a practicar, es decir, no perdió el tiempo. Por eso, no es solo tener la onda, los recursos que vos tenés de tu personalidad, de lo material que tengas, lo poco o mucho que tengas, es cómo aprovechás el tiempo y qué tan bueno te hacés vos mismo con eso. Imagínate la onda. Usar bien la onda es divertido. Aprender a usarla es aburridísimo. Alguna vez todos los que nacieron en 85 en adelante habrán jugado al Family Game. ¿Tuvieron la pistolita? Yo no la tuve, pero un vecino mío sí. ¿Viste? Cuando vos le tirabas la pistolita al patito y no le pegaba ninguna, te aburría y lo querías dejar enseguida. Era aburrido no pegarle. ¿Me explico? Pero recién cuando seguías con la práctica y le empezabas a pegar, ahí se ponía divertido. Bueno, imagínate con la onda. Ponerse a practicar con la onda. David no empezó matando zorros, empezó tirándole a la latita de Coca-Cola, ¿o no? Imagínate todos los días, meses que habrá estado para poder pegarle a la latita de Coca-Cola. Imagínate todo el tiempo. Recién ahí se empezó a poner divertido la habilidad con el recurso que tenía. ¿Me explico? Y después de eso, claro, cuando ya ves que varias veces le pegaba la latita de Coca-Cola sin errarle mucho, claro, te aparece un zorro y decís, vamos a probar. Y después te aparece un puma y bueno, también vamos a probar. Y después te aparece un león y bueno, si yo sé que le puedo pegar por lo menos. ¿Me explico? Es decir, David había perfeccionado su habilidad con su recurso no deseado al máximo y eso le permitió tener victorias menores, que eran animales, matar animales.
Y como consecuencia de tenerlo tan refinado a esa habilidad, cuando vio al gigante, dijo, esto es bastante posible, yo le puedo tirar de lejos sin que él se me acerque. ¿Me explico? Y es así como uno termina encontrando soluciones creativas que de otra forma no hay soluciones. La solución técnica, ¿cuál era? Era ponerse la armadura, mandar al mejor guerrero y orar para que le gane a Goliat. Y a veces Dios no lo quiere responder con la cantidad de recursos al problema. La solución a veces viene de forma creativa cuando usamos los recursos que Dios nos da en vez de estar deseando demasiado los que todavía no tenemos. El segundo aspecto de los recursos que Dios da. Entonces dijimos que los recursos que Dios da son lo que tenés y cómo te relacionás con eso. David se relacionó bien con la onda porque practicaba un montón. ¿Cómo te estás relacionando vos con tus recursos? El segundo punto. Los recursos de Dios forjan tu temple. Los recursos de Dios te endurecen, te hacen fuerte ante los problemas. Los recursos de Dios, el usar los recursos de Dios y estar valiéndose de ellos, te hacen más a la imagen de Jesús. Qué tremendo que es esto. Nosotros, pensamos que vamos a ser más santos cuando, cuando tenga mi cuarto de oración privado y nadie me joda. Más recursos. Ahí voy a poder orar más. Yo voy a ser más santo leer más la Biblia cuando tengo una super Biblia. La mejor de todas las Biblias de estudio, lo que sea. Yo voy a servir más al Señor cuando tenga más tiempo. Bien. ¿Qué es lo que nos enseña hoy Dios? Que los recursos de Dios forjan tu carácter o tu temple. Versículos 26 y 32 quiero leer, salteados. Acompáñenme, por favor. Probablemente hasta lea un pedacito, haga trampa y solo lea un pedacito. Sí, es todo 1 Samuel 17 hoy. Yo voy a decir solo los versículos, seguramente habrán más. Dice David, ¿qué dice que darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? Mirá la pregunta. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Versículo, 32. Entonces, dice David, nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo. Yo iré a pelear contra él. Mirá estas dos frases de David. ¿Qué es lo que nos dice estas dos frases de David? Que no tenía miedo. Por eso digo que que estar relacionándose con los recursos de Dios forjan tu temple. Estaban todos con miedo, amedrentados, ahí temblando. ¿Viste? Palabra nueva, hay que usarla mucho para que se fije bien. Estaban todos con miedo, pero David, que había usado su recurso hasta el máximo, no lo veía con miedo, lo veía como algo posible, porque él sabía que si le tiraba unas cuantas piedras, les pegaba seguro. No sé si alguna vez te salieron, a mí a veces me salen en YouTube los videos de un hondero, un chabón de pelo largo, que tira la onda lejísimo, le pega cosas, la fuerza con la que tira, o sea, un buen ondazo tirado con técnica de alguien que practicó mucho, no lo podés esquivar, no es como el quemado, ¿viste? Que vos saltás y esquivás la pelota. No tenés posibilidad de esquivar, es rapidísimo. Encima no la ves porque las piedras claramente no son tan grandes. Van a una velocidad que es casi imposible esquivarlo. Entonces, imagínate David. David, yo pienso que él no habrá tenido miedo. ¿Por qué? Porque le dijo, yo corriendo de lejos le puedo tirar unos cuantos piedrazos y le voy a pegar, si le tiro varios, le voy a tirar unos cuantos. Pero ¿a qué le llevó el estar usando sus recursos todo el tiempo? A que cuando veía una posibilidad nueva, un desafío, no sintió temor. Qué tremendo que es esto. En cambio, los soldados tenían temor porque no estaban tan habituados a usar los recursos que ya tenían. ¿Me explico? Entonces, esto nos habla mucho del miedo. ¿Viste? Cuando tenemos un desafío nuevo o vemos un peligro a futuro y muchas veces nos da miedo, es porque muchas veces no construimos una cierta confianza en la recurso, habilidad, característica que ya tenés porque no la practicaste no la practicamos lo que lo tuvimos que haber practicado. Y eso nos da miedo.
A mí me pasaba un poquito. Yo decía en la pandemia, cuando hubo un cambio, un quilombo con la empresa donde laburo, decía, ¿y qué pasa si me echan del laburo? Y bueno, voy a tener que empezar a laburar mi profesión y estaba recién empezando ahí, no tenía tanta confianza. Pero a medida que lo va usando, uno va teniendo confianza en los recursos que Dios te dio y decís, bueno, si me echan, sobrevivo con esto, ya fue. ¿Me explico? Pero ¿a qué voy? A que si vos usas el recurso que ya tenés, es mucho más difícil que tengas miedo, porque tenés confianza en el recurso. Por eso cuando David dice, cuando esas frases de fe, viste que nosotros la vemos como, vos venís conmigo contra espada, lanza y jabalina, y yo vengo contra vos en el nombre del Señor. No era una fe espiritual de que Dios le iba a hacer caer un rayo, no, era una fe producida por Dios, pero esa fe estaba ligada a su propia capacidad de tirar con la onda, ¿me explico? Y su propia capacidad con la onda le decía, este negocio es bastante posible, porque lo tengo reentrenado. Y esa es la verdadera fe en Dios. El saber de que vos usaste tu recurso al máximo, que cuando tenés un desafío lo podés lograr, o al menos podés estar cerca en el intento. Esa es la verdadera fe de Dios. ¿Me explico? Entonces, David sabía que Dios le iba a dar la victoria, pero no porque Dios iba a intervenir mágicamente. Dios ya había intervenido mágicamente a lo largo de toda su vida mientras él practicaba con la onda. ¡Qué tremendo! Y esto es lo que nos quiere decir a Dios. Y es por eso que lo único que puede hacer que vos tengas temple inamovible y no tener temor ante las dificultades es explotar al máximo el recurso que uno ya tiene. Y sin esa explotación del recurso que uno ya tiene y vivimos todo el tiempo solamente pensando y buscando confianza y seguridad en lo que nos falta, entonces tu temple nunca se va a forjar a la imagen de Cristo. Lo segundo, mirá, hablando del temple, dijimos que resiste el temor, no cae ante el temor. Lo segundo que yo veo que tuvo David inevitablemente es paciencia y constancia. Dijimos que para que un hondero logre hacer bueno, que no le erra muy pocos tiros, tiene que practicar años, y años durante horas. Imagínate los primeros meses de David tirándole a la latita de coca. No le pegaba una. Yo cuando era chico salía a tirarle a las palomas, nunca le pegaba una paloma con la gomera. Bien, ¿por qué? Porque requería demasiada práctica. Y en esa práctica constante se hizo paciente y perseverante. ¿Venís hasta acá conmigo? O sea, usar el recurso que Dios te dio, te hace paciente y perseverante. Y no solamente perseverante, el hondero tiene fricción en las manos todo el tiempo. Imagínate las lastimaduras que tendría David en la mano de desgaste de la piel practicando. Usar el recurso que Dios te da te hace resistente al dolor, te hace resistente a las heridas, te hace resistente a las críticas. Imagínate, hasta que se formaba callo en el hondero, en un pibe de 13 años, tendría 12 cuando empezó a practicar, capaz menos. Y por otro lado, versículo 40 voy a leer. Estamos en el segundo punto, que es los recursos de Dios forjan tu temple. Versículo 40. El tercer aspecto del temple que Dios quiere formar en vos y en mí. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Hasta ahí. ¿Cuántas piedras agarró David? ¿Qué significan que agarró 5 piedras? El amor, el gozo, la paz, le dijo alguien una vez. Salía con los frutos del Espíritu, bien. ¿Por qué? O sea, porque su habilidad tenía un límite o tenía un margen de error. Es decir, David, el haber trabajado en lo que tenía que trabajar en sus recursos actuales, le llevaba a David a reconocer sus propios errores y no verlo como un problema en su autoestima. Entonces decía, no, necesito 5 piedras porque capaz de la primera no le pego, la segunda no, pero de 5 le pego seguro una que sea hiriente. ¿Me explico? Es decir, estar trabajando en el recurso actual hace que seas capaz de reconocer tus errores y de convivir con ellos. Y ese es el carácter de Cristo. Bueno, Cristo no tenía errores, pero el temple para admitir errores, eso es lo que Dios quiere formar en vos y en mí. Entonces, ¿viste? A veces vemos nuestros propios defectos y no los queremos reconocer o los ocultamos. ¿Por qué? Porque estamos pensando demasiado en lo que nos falta y no estamos tanto trabajando en los recursos que ya tenemos.
Entonces, el segundo punto es que los recursos de Dios forjan tu temple. Tercero y último, y más importante, los recursos de Dios te dan victorias. Son los recursos de Dios los que te dan victorias. Son el usar los recursos que Dios ya te dio y estar entrenado en eso lo que hace que vos obtengas las mejoras que estás deseando en tu vida y camines en el propósito de Dios en primer lugar y aún más importante. Mirá lo que dice el versículo 25 del capítulo 17. Dice, algunos decían, claro, ¿viste? Ya como nadie se animaba a pelear con el gigante, Saúl empezó a tirar promesas para arriba, ¿viste? ¿Ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venzan y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Mira qué tremendo. Mirá las tres grandes promesas. Ya no tenía que ni aprender seducción el tipo, ¿viste? Ya era matar al gigante nomás. No tenía que ni trabajar, ya quedaba exento ¿cómo es? De pagar. ¿Cómo? Si era capaz de usar los recursos que ya tenía en esa situación. ¿Me explico? Y mirá lo que estaba prometiendo David, el rey Saúl, perdón. Lo que estaba prometiendo el rey Saúl eran los recursos deseados. ¿Y qué es lo que le había enseñado Dios a David hasta ahora? Que las victorias no se consiguen una vez que ya tenés lo que deseas. Las victorias se consiguen cuando usás lo que ya tenés. ¿Me explico? Entonces, no es tanto con más recursos que vas a poder lograr el estado de felicidad y de caminar en el propósito de Dios. Es más con lo que ya tenés. Qué tremendo que es esto. Las cosas de Dios tienen más que ver con lo que ya tenés que con lo que Dios te quiere dar a futuro. Dios te quiere dar cosas a futuro. ¿Sabías? Como David le dio todo eso que prometía a Saúl. Pero las victorias de Dios no tienen que ver con eso. Ni las cosas de Dios que Dios quiere hacer en vos tienen que ver con que vos logres o no, o alcances los recursos que estás deseando. Las cosas de Dios pasan siempre por cómo usás la onda en la que vos ya tenés en tu mano. Entonces la pregunta que nos queda a vos y a mí, ¿qué onda tengo yo hoy? ¿Cuál es la onda gastada que tengo yo hoy? ¿Cuáles son los recursos que tengo? ¿Cuáles son mis habilidades para trabajar? Bueno, eso es suficiente, te dice hoy el Señor. No esperes primero a tener más. No, primero buscá usarlo para mí, en mí. ¿Qué habilidades sociales tenés? ¿Qué capacidad para relacionarte con las personas tenés? ¿Qué capacidad para beneficiar, ayudar a otros tenés? Bueno, eso es suficiente, dice el Señor. No necesitas más que eso. Entonces, todo tenemos que hacer acá, decirle a nuestra propia mente, arrodillarnos delante del Señor y decirle, Señor, perdonanos porque nos pasamos la vida pidiendo, deseando, anhelando cosas a futuros que todavía no tenemos y nos detenemos en caminar y avanzar con vos y en practicar con los recursos que ya tenemos y nos desviamos del camino. Por eso todo lo que Dios tiene de vos de hoy en adelante pasa por cómo usás la onda que tenés en tu mano. Mirá la onda, dijimos la onda, la mayoría, Dios siempre te da algo muchas veces que te cuesta valorarlo a vos o incluso el resto no te lo reconoce. Porque a nadie le valoraba la onda, como dijimos. Y David seguramente miraba su onda y no la veía como una onda buenísima, como diciendo yo tengo la mejor onda de cuero del barrio. No, la veía como lo que tenía, simplemente, no quedaba otra. Hoy Dios nos quiere llevar a eso. Por eso que la palabra o el título de la reflexión es recursos. Vos y yo, hoy el Dios viene a decirnos que no te hace falta más de lo que tenés para ser feliz y para caminar en el propósito perfecto de Dios. No necesitas más de lo que ya tenés. Dios te va a dar más, pero hoy no necesitas más de lo que ya tenés. Lo que yo ya te di es suficiente. Con todos tus defectos, con todo lo que vos pensás que no es que te gustaría,
lo que vos ya tenés, hoy Dios te dice, es suficiente. Entonces hay una decisión que tenemos que tomar. Voy a seguir caminando en los voy a seguir caminando en los recursos deseados, o voy a empezar a caminar en los recursos de Dios que ya tengo. Esa es la decisión que tenemos que tomar.